tardes. Ahora sí estamos en vivo. Una tarde maravillosa aquí con mi corazón de mujer. Mari París, que está en Francia, Roxana La Rosa desde Argentina, Stephanie Frerkin, quien les habla, que vivo aquí en Brasil, y nuestra querida invitada, siempre es lindo tenerla con nosotras, la pastora Karina Zarini de la Iglesia Dios con Nosotros desde Argentina, ¿cierto? Desde Así es, Argentina, así es. nuestra Cristo en pastora nosotros, que Argentina. Cristo en nosotros, exactamente, 100% gracias. Si ustedes quieren escuchar esa verdad del Evangelio, yo los animo a que puedan seguirla, la pastora Karina Zarini. Y bueno, estamos felices. Por favor, les pedimos a todas las personas, amigos, amigas de mi corazón de mujer, que puedan ayudarnos a compartir y así este video, este tema puede llegar a más personas. También animarlos a que puedan seguir la página, hay videos, hay temas, la mayoría de todo lo que hacemos aquí en mi corazón de mujeres en vivo, con invitados, pastores, pastoras, así que tengo la seguridad que va a ser de bendición para sus vidas. Y hoy nos toca un tema súper importante, para mí es la clave de la vida cristiana, que es nuestro título, ¿no? ¿Por qué renovar mi mente? Y quiero que empecemos porque como hay mucho para charlar, imagínense aquí 4 mujeres y les cuento que las 4 hablan bien poquito. No creo, no sé. La verdad es que no sé quién habla más, pero sé que va a ser de bendición. Así que vamos a entrar ya, ¿les parece, amigas? Ya entramos a nuestro tema y quiero empezar leyendo Romanos, si ustedes pueden leerlo conmigo, por favor. Está en Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Iba a leer hasta el 3, pero vamos a leer 1 y 2 para ya ir, para hacerlo más rápido, porque hay mucho contenido, les cuento. Así que no se vayan, quédense con nosotros, comenten, pregunten, vamos a estar aquí leyendo y como les dije, por favor, compartan, ayúdennos en eso. Nosotros estamos, ¿saben cuál es nuestro deseo? Es así, lanzar la palabra, sembrar la palabra en el corazón. Sabemos que es el Espíritu Santo, ¿no? El que trae esa revelación. Por eso estamos aquí. Cada tarde, cada viernes es planear, es orar por un tema, orar por la invitada o el invitado que tengamos y sé que es de bendición. Amén. Entonces vamos a comenzar. Romanos 12, del 1 al 2, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren esa parte, yo quiero comentar, ¿no? Dice, os ruego. No, es así, es una petición muy fuerte, ¿no? Que hace el apóstol Pablo. Es un anhelo a que hagan esto, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y miren lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, no se adapten, no, o sea, la única forma de transformar nuestra vida, les cuento que es renovando la mente. Y es de eso que vamos a hablar. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestra mente, sucede esa metamorfosis, ¿no? Ese cambio. Y no hay, yo ahora sí haciendo este comentario, porque sé que después la pastora Karina va a poder sumar a esto que voy a hablar. No hay otra forma, no es yo puedo orar, ir a la iglesia, hacer un montón de cosas. No va a haber otra forma que mi vida cambie si no es a través de la renovación de la mente. Pastora Karina, ¿qué nos puede decir a este comentario que estoy haciendo? Bueno, hola a todos, saludamos a todos los que están por ahí o a los que se van a sumar, a los que lo van a ver después. Siempre digo que lo más grandioso de la red es que la palabra queda y eso es lo importante, ¿no? Con respecto a la renovación de la mente,
es un proceso, y es un proceso bueno de Dios, el que estemos constantemente renovando nuestra manera de pensar, y es la única forma en la que nosotros verdaderamente podemos vivir la vida abundante que Él nos regaló. Hay algo interesante en esto, y es que nosotros podemos ser cristianos, podemos haber recibido a Cristo en nuestro corazón, y con Él todas las cosas como la palabra dice, y su vida maravillosa y todo, pero el no conocer lo que sucedió, el no saber específicamente lo que Dios hizo con nosotros, por nosotros, en nosotros, es una limitante bastante importante, porque aún siendo hijos, siendo herederos, siendo bendecidos, podemos vivir como si no lo fuéramos, porque ignoramos estas verdades. Entonces, cuando hablamos de la renovación de la mente, hablamos de que necesitamos conocer la obra de Dios, necesitamos conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder entender quiénes nosotros ahora somos por su gracia, ¿no? Así que es un tema, como vos decías, amplio para desarrollarlo, pero como para introducirlo, el conocer o el renovar la mente a través de la palabra nos va a dar la oportunidad de disfrutar plenamente lo que ahora somos en el Señor y la vida que recibimos de Él. Amén, maravilloso. Qué hermoso. No sé si me están escuchando bien, porque yo creo que tengo un problema de internet que me sale, que mi micrófono no está encendido y yo veo que está encendido. Así que por fe yo sigo hablando. Ustedes me dirán si me escuchan. Sale bárbaro. Ah, qué bueno, pues qué bueno. Qué hermosa pastora que estaba diciendo justamente esa importancia, ¿no? De lo que es estar en esta vida cristiana cada vez decidiendo, porque como decía Stephanie, como creo que todas decimos, es una decisión. Es una decisión que yo tomo el de renovar mi mente. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, o sea, que es Dios hablándome, nos dice que el negar esa vida que hay en nuestra alma es hacer morir esa parte carnal que hay en nosotros, ¿no? Esas facultades que tenemos, que venimos, que quizás le hemos adaptado en nuestra infancia, bueno, lo que es carnal en nosotros. Y las facultades de esta, o sea, es decir, el pensamiento, lo emotivo, la voluntad, tiene que ser renovado por la palabra de Dios. Es algo muy importante, porque solamente renovando esa manera de pensar nos evitamos los conflictos, esas malas interpretaciones. También salimos de los temores que a veces nos dominan cuando algo está sucediendo, cuando algo se levanta contra nosotros. Y eso lo podemos leer en 2 de Corintios, y también habla algo en el capítulo 6, que realmente debemos renovar esa parte de nosotros porque nos ayuda a vivir una vida plena en Dios. Entonces, mi pregunta, pastora Karina, es, ¿el renovar mi mente me abre a que tenga las puertas o me abre puertas al discernimiento espiritual? Bueno, a ver, no sé si no sé si comprendo bien o no la pregunta, pero la renovación de la mente tiene que ver con el conocimiento de las cosas espirituales, porque de hecho todo lo que la palabra nos va a enseñar tiene que ver con las realidades espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso pregunto primeramente, porque también tenemos por medio de su Espíritu Santo discernimiento de todas las cosas, ¿sí? Pero cuando hablamos de la renovación de la mente, sí, la renovación de la mente nos abre la puerta a entender las cosas espirituales, a que nosotros podamos ver claramente a través de la palabra lo que ha sucedido por medio de Jesucristo. Y eso es totalmente importante para nuestra vida cristiana, porque vuelvo a repetir, aunque hayamos recibido a Cristo, es muy importante renovar nuestra mente. Y el primer punto de la renovación, o el primer punto donde nosotros tenemos que mirar profundamente, es a la cruz y poder comprender lo que sucedió ahí para recién empezar, como quien dice, a vivir, a experimentar y a disfrutar la vida que el Señor nos ha regalado. ¿Por qué digo la cruz? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagando, cancelando la deuda de nuestro pecado,
así reconciliándonos con el Padre, ofreciéndonos esta salvación tan grande, dándonos la oportunidad, ¿verdad?, de ser reconciliados. ¿Y por qué quiero hablar específicamente de la cruz? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, aceptamos que es nuestro Salvador, nacemos de nuevo, se produce esa nueva criatura espiritual, el nuevo ser del que habla la palabra, ese que está lleno de Dios, unido a Dios, ese que es creado en la santidad, en la justicia, pero muchas veces, aunque esta es la realidad de la nueva creación, nosotros, por no comprender que cuando aceptamos a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, entonces a veces, aunque tenemos una vida nueva, seguimos pensando y actuando como una vieja persona. Entonces digo que el inicio es ahí, porque tenemos que comprender que nos tenemos que identificar con su muerte, que fue nuestra muerte, el viejo ser que murió, ¿verdad?, que fue sepultado, que ya no existe delante de Dios, porque delante de Dios ahora existe la nueva creación, el Hijo de Dios nacido de Dios, y esta es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Somos ahora una nueva creación, algo que nunca antes existió, y que vamos a conocer esta nueva creación, este nuevo ser espiritual, esta persona, este Hijo de Dios que yo soy, lo voy a conocer a través de la palabra. La palabra me va a decir a mí quién ahora yo soy, y tenemos que tener como un cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nacimos de nuevo y al no estar renovándonos en la palabra, seguimos gobernados por una vieja mentalidad. Y hay un conflicto, que la nueva vida que es Cristo en nosotros no es compatible con esa vieja mentalidad que el mundo, la vivencia, o como veníamos hablando, Mari, se ha establecido en nosotros. No es compatible. Esa mentalidad no funciona con la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol en Romanos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, o renueven sus pensamientos. ¿Para qué? Para que ahora puedan vivir al máximo de acuerdo a quienes ahora ustedes son. Todos los pensamientos que nosotros traemos de nuestra vieja vida son un limitante para que nosotros experimentemos la verdadera vida que ahora tenemos. Todos esos pensamientos están tan lejos de la realidad de Cristo en nosotros, de la realidad que ahora poseemos en el Señor, de quienes nosotros somos como personas. Y la verdad es que la renovación de la mente es un proceso en el que nos vamos despojando, nuestra mente va siendo santificada y nos vamos despojando de tantas ideas que tenemos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, ideas que nos frenan en la experiencia, en la vivencia de la vida del Espíritu en nosotros. No sé si por ahí más o menos puede arrancar la cosa. Sí, para mí quedó bien claro, porque justamente a mí me ha pasado que muchas veces las personas dicen, es que cuando yo estoy renovando mis pensamientos, cada vez más voy a tener un libre discernimiento. Y no, el discernimiento viene con el crecimiento del Espíritu Santo. Y el de renovar mi mente, como usted lo estaba diciendo, es justamente esa decisión donde vamos sacando todas esas cosas que se nos han ido impregnando en nuestros pensamientos, que no son de Dios. Dios quiere que tengamos siempre nuestros pensamientos en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es perfecto. Y en todo eso, que cada momento estemos dándole gloria a Dios, pues, ¿no? Y me gustó su respuesta, que lo ha separado claramente lo que es la parte del discernimiento y lo que es la importancia de renovar ese pensamiento. Y no sé a quién creo que le he quitado su tiempo a Stephanie o a Roxana, amiga, perdón, pero No, está perfecto. La idea es que sea fluido y que podamos seguir ahí adelante en la conversación y en esto que es edificarnos, ¿no? Y ir trayendo la interpretación para que también aquel que nos está siguiendo, ¿no?, pueda quedar con claridad, ¿no? Esa es la idea, que queda con la claridad de lo que hoy estamos desarrollando, que tiene que ver por qué renovar mi mente, porque esto que decimos siempre, tenés que renovar tu mente, tenemos que renovar la mente, ¿no? Y muchas veces lo escuchamos y decimos, pero ¿por qué? Y realmente venía también a lo que la pastora Karina estaba diciendo, y veía en Isaías 55, 8 y 9, ¿no?, que dice, en la versión amplificada dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
son mis caminos, dice el Señor, ¿no? Y aún dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así como mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea que nos está diciendo, todo lo que estamos actuando en lo natural, en lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Realmente no nos va a servir, porque si queremos mezclar las aguas, seguramente vamos a seguir teniendo una vida totalmente de un poco de esclavitud y un poco de libertad, ¿no? Como que un poquito siento que estoy libre, pero en momentos me encuentro que nuevamente estoy en el yugo de no entender porque estoy confundido, ¿no? Entonces, qué importante que es poder llevar, como decimos, a la revelación de la palabra, ¿no? Y yo creo que venimos hablando en esta verdad que tanto buscamos como cristianos. Y creo que la mayoría de nosotras, como aquel que hoy puede estar escuchándonos, está viviendo o ha vivido bajo esta situación, de que por un lado decir, leo la palabra, voy a la iglesia, vuelvo a leer la palabra, oro, pero no veo resultados. No veo realmente que esa palabra esté cobrando el fruto de lo que dice Dios, ¿no? Entonces, creo que aquí en Isaías habla de porque no son los pensamientos que nosotros tenemos, los pensamientos de nuestro papá, de nuestro Padre amado, ¿no? Para con nosotros. Y a veces queremos mezclar lo que Él nos habla en la palabra con lo que nosotros queremos que sea. O sea, queremos torcer la palabra para el lugar que queremos. ¿Puede ser o no? O sea, la pregunta en sí, y la ha venido respondiendo, o sea, como para que la siga ampliando, es ¿por qué es tan necesario renovar nuestra mente? Bueno, como decía al principio, porque la renovación de la mente nos permite a nosotros vivir en esa, ¿cómo podríamos decirlo? Vivir en la altura o vivir en la alta calidad de la vida que Dios nos regaló. Sin la renovación de la mente, aunque lo tenemos todo en Cristo, no lo experimentamos, no lo disfrutamos, aunque todas las cosas que dice la palabra son reales, nosotros al no pensar acorde a la palabra, al no aceptar esta verdad, porque ahora me gustaría explicarles que no solo se trata de conocer, entonces no experimentamos lo bueno que Dios hizo en nuestras vidas, o sea, lo bueno que Él depositó, lo que Él realmente pensó y planeó para nosotros, porque tenemos que tener en cuenta que la nueva creación, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como dice su palabra, así que hay un plan de Dios para nuestras vidas, hay un plan para que vivamos, para que andemos, para que caminemos, ¿no? Entonces es súper importante la renovación de la mente, porque necesitamos conocer esta obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Y hay varias cosas, Ro. Primero y principal, lo voy a ordenar así, si me lo permiten. Lo primero que creo que necesitamos es, en la renovación de la mente, es tener por la palabra la mejor descripción acerca de Dios, es decir, quién Dios dice que Él es, no lo que nosotros queremos que Dios sea, o la interpretación tradicional que podemos tener de Dios, o las propias ideas por nuestras experiencias, porque a veces tenemos malas experiencias, porque no pensamos conforme a su palabra, y luego esas experiencias las atribuimos a un Dios malo, o a un Dios que actúa como si, así porque sí, y sin explicación. Entonces, yo creo que lo primero que el creyente necesita es saber esta revelación de Dios. Dios se dio a conocer en la persona de Cristo como un Padre bueno y amoroso, y eso es fundamental. Y no solamente un Padre bueno y amoroso, sino un Padre y un Dios justo, y esto es fundamental, entender que Dios es justo. Entonces, Él es tan justo que Él castigó, Él descargó la ira por el pecado en la persona de Jesucristo, y entonces por medio de Jesucristo, ahora nosotros cuando ponemos la fe en el Señor, lo que estamos haciendo es que creemos que Él canceló nuestra deuda de pecado, y porque Él canceló nuestra deuda de pecado, Dios se volvió, como dice, favorable, su favor está permanentemente en nuestras vidas. Entonces yo tengo que entender mi posición con respecto al Padre y poder verlo como lo que Él es ahora, ¿sí? Que Él es mi Padre, porque yo puse mi fe en Jesucristo, y cuando puse mi fe en el Señor, todos mis pecados fueron cancelados, yo nací de nuevo, soy una nueva criatura, un ser espiritual santo, puro, justo, soy un hijo de Dios engendrado, o sea, nacido, como dice la palabra de Dios, y ahora, por medio de este nuevo nacimiento, por medio de esta fe en Jesucristo, yo tengo a Dios como Padre, soy
parte de su familia. Y yo tengo que entender que Dios siempre es favorable para con sus hijos, que su amor, su favor es permanente para con nosotros. Si yo logro a través de la palabra ver a Dios como Él se revela, y Él se revela como un Dios amante de nosotros, Él nos ama, y Él se revela como un Padre presente y bueno, se revela también como un Padre justo. Él fue justo, en la persona de Jesús ya está nuestra deuda cancelada. Por eso vemos que el apóstol hace mucho hincapié en que nosotros delante de Dios estamos limpios, y podemos correr a sus brazos, y podemos presentarnos delante de Él, porque nosotros fuimos limpios por la sangre de Jesucristo. Yo tengo que tener esta visión de Dios y de mí, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi relación con Él sea conforme a lo que la palabra dice, no a lo que yo siento, porque yo puedo sentir muchas cosas, pero el punto de la renovación de la mente es que yo crea lo que la palabra realmente dice. Lo que la palabra dice que es Dios, un Padre bueno, amoroso y presente, y lo que la palabra dice acerca de la relación que yo tengo con Él, que es una relación familiar, y es una relación de unidad, como dice la palabra. Yo estoy unida a Él en el Espíritu, y yo ahora puedo disfrutar esta unidad interrumpidamente, porque ya no hay nada que nos pueda separar. Entonces, esto es como para un primer punto cuando hablamos de renovación de la mente también, ¿no? Que es importante que nosotros tengamos la visión correcta de todas las cosas, pero fundamentalmente algo que hace mucho daño en la vida de los creyentes es una visión incorrecta acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hace que ellos no disfruten la relación que Dios les regaló. Viven su relación con culpa, con condenación, viven su relación muchas veces con inseguridad, con temor, y todo eso que experimentan se debe a que no están conociendo a través de la palabra quién es Dios ahora, quién es Dios, cómo se revela Él en la persona de Jesucristo y cómo actúa Él para con nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Así que como, no sé si, yo la sigo para que ustedes digan, pero creo que es importante por ahí para la relación del creyente que pueda mirar a Dios como la Escritura lo revela y no como las ideas tradicionales que podemos tener. Muchos creyentes pueden preguntarse acerca de la ira muchas veces, ¿no? No, porque por el castigo, por la ira, por la disciplina, pero Dios se revela como un Dios justo castigando a Jesucristo. La ira ya no es un problema para nosotros. Nosotros aceptamos que la ira de Dios, que era por mi pecado, por nuestro pecado, fue sobre la persona de Jesucristo. Eso es lo que yo acepté cuando puse mi fe en Él. Que esa ira fue sobre la persona de Jesucristo. Él fue, como dice la palabra, el que murió en mi lugar, pero luego, por la fe, yo fui unido a Jesucristo y me identifico que su muerte fue mi muerte. Ya eso tiene que estar cancelado en nuestra mente. Tenemos que decir, estoy en cero, siempre limpio delante de Dios, no por lo que hago, no porque lo merezca, sino porque yo comprendo mi unidad con Jesucristo y yo entiendo que mi deuda fue saldada y yo entiendo que Dios es mi Padre ahora y mi relación con Él es totalmente fluida. Yo tengo que comprender esta verdad para yo poder relacionarme libremente con Dios y no relacionarme con Él en base a méritos, en base a esfuerzos, en base a ideas, o lo que es peor a veces, en base a sentimientos. Cuando siento que, bueno, que estoy cercano, soy cercano, cuando siento culpa, entonces me alejo, cuando me siento condenado, me escondo, y a veces la vida del creyente es un maremoto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la verdad de la palabra para entrar libremente siempre al trono de la gracia, porque el Padre siempre está dispuesto a ayudarnos. Él es un Padre bueno. Pastora Karina, entonces si como cristianos, porque escuchándolo a usted, si como cristianos yo decido aceptar que la naturaleza de Dios siempre es amor, eso va a permitirme vivir con mis ideas claras. Totalmente, sí. Aceptar que la naturaleza de Dios es amor es también creer y aceptar que su amor es lo que Él desea que nosotros experimentemos. Dios se revela en nuestras vidas como amor, porque su voluntad en realidad es que nosotros lo experimentemos a Él como lo que Él es amor. Y ese es el mensaje principal siempre, ¿no? Él se dio a conocer como ese Dios de amor, esa es la naturaleza que tiene para con nosotros. De hecho,
Bueno, Dios es amor y Dios es justo, y siempre no podemos separar el amor y la justicia, ¿no? No es que Dios, en su amor nos trata como, no, es porque también Él es justo y el pecado fue castigado, y como el pecado fue castigado y ya no está delante de su presencia porque fue cancelado por la sangre de Jesús, Dios ahora libremente se relaciona con nosotros como sus hijos amados, ¿sí? Y Él se da a conocer como ese Dios de amor. Tanto nos amó que Él nos redimió. Tanto nos amó que a pesar de nuestra condición tan terrible, Él envió a Jesucristo tomando forma humana para que Él pudiera saldar esa deuda de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, yo sé que todos lo saben, yo sé que quizás la mayoría sabe acerca del sacrificio de Jesús, pero sin ese fundamento, sin entender la cruz, sin comprender la terrible obra que Dios hizo en nosotros, en nuestro ser, todo lo demás no tiene sentido, porque siempre voy a estar flojo en el fundamento, la justificación, en el fundamento que es entender quién yo ahora soy como persona. Entonces, como para iniciar, yo necesito aceptar que desde que yo recibí a Cristo, yo tengo una vida nueva. Literalmente es una vida nueva. No es en parte. Yo tengo una vida nueva, mi vida ahora es Cristo, y yo esta vida no la conozco. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no conozco esta vida. Yo voy a aprender y voy a conocer todo lo que significa esta vida en mí a través de la palabra. Y voy a aprender todo lo que Él ha hecho en mí a través de la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué insisto en la cruz? Porque lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre o de la vieja mentalidad, es aceptar que ha muerto, es aceptar que es inoperante, inservible, todo eso siempre nos retrasa, no es compatible con la vida de Dios, nuestros viejos pensamientos están tan por debajo de la vida que ahora tenemos, operan pero tan abajo, tan abajo de lo que realmente nosotros como nueva creación ahora podemos vivir, experimentar en unidad con Dios, en nuestro andar, en nuestra relación, en nuestra vida diaria. Y todo eso lo aprendemos a través de la palabra, cuando primero aceptamos quién es Dios para nosotros. Ahora, Él es nuestro Padre. Cuando segundo, aceptamos que nosotros somos una nueva creación y ya no somos aquella persona, aunque nos parecemos y somos igual por afuera, ya no somos esa persona que un día fuimos. Esa persona murió en la cruz del Calvario. Esa persona, si yo entiendo mi unidad con Cristo por medio de la fe, yo entiendo que cuando Él murió, yo también morí. Y que un nuevo ser espiritual fue el que nació. Por eso tenemos que tener cuidado de no mirarnos como antes y no traer cosas del pasado, como yo soy así, No. Vos no sabés cómo sos en todo caso. Vos no sabés cómo sos. Antes de decir, yo soy así porque mi carácter... No, es mejor decir, no sé cómo soy, voy a aprender cómo soy ahora, voy a aprender a través de la palabra quién soy, a través de Jesucristo, y voy a empezar a caminar acorde a eso, voy a disfrutar. Vieron que a veces tenemos esos speech o esos pensamientos que nos dejan anclados a una vieja vida que ya no está. Ya no somos eso. Ya no tengo esa naturaleza malvada. Ya no soy ese ser desquiciado. Yo ahora tengo la vida de Dios y yo puedo caminar, puedo manifestar esa vida en la medida que yo entienda y acepte, ¿verdad? Que esa vida es operante dentro mío. Así que bueno, como que hay mucho, no sé si estamos siendo ordenadas, pido disculpas a los que escuchan, si no, no lo sé, pero bueno, por ahí vamos. Es hermoso porque es como usted dice, todo parte de la obra consumada de Cristo, ¿no? Ese es nuestro mensaje, ese es el fundamento, esa es la base, lo que Jesús ya hizo, y como usted decía, no por lo que hacemos o no hacemos, sino por lo que Él hizo. Y es maravilloso, es algo sobrenatural el nacer de nuevo, ¿no? De modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todo se hace nuevo. O sea, esa misma presencia, Dios mismo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, viene y se hace uno con nuestro espíritu. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, el mismo Espíritu en nosotros. Y ahí viene este tema. Por eso es que lo que leíamos en Romano, ¿no? Que el apóstol Pablo decía, les ruego, hagan esto, porque después de se podría decir, la tercera cosa más importante, después de creer en el sacrificio de Jesús, aceptar a Jesús, nacer de nuevo, su espíritu en nosotros, viene este tema de renovar la mente.
porque si no renovamos la mente con todo lo que hablaba la pastora Karina, no vamos a poder darle lugar a todo lo que ya está en nosotros, porque a veces esperamos que caiga del cielo, ¿no? Y sin embargo está dentro de nosotros. Hay que dejarlo fluir. Nosotros hicimos, ¿se acuerdan, amigas, Roxana, Mari, una serie de Espíritu, Alma y Cuerpo, así que te animo a que puedas escucharla también, donde explicamos paso a paso todo esto maravilloso. Pero yo les cuento que tengo aquí anotado, me estaba olvidando, una definición bien interesante de renovación de la mente. Dice, es la restauración de las facultades mentales del cristiano al estado en el que Dios originalmente quiso que el hombre operara, ¿no? Porque como por el pecado, ¿no? Nuestra mente, nuestra naturaleza cae. Entonces la renovación de la mente es pensar en Él, es en su palabra. Ustedes han escuchado esos pensamientos tóxicos, ¿no? Esos términos. Les cuento que todo lo pensamiento tóxico es todo lo que está fuera de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, pensar, eso nos hace bien. Y este tema de la renovación de la mente me encanta porque aparte que yo creo que es bueno que lo hablemos, que esto solo tenemos el privilegio, y si no has recibido a Jesús, te animamos a que puedas abrir tu corazón y creer, porque este es un privilegio solo para el que recibió a Jesús, solo para el nacido de nuevo. La renovación de la mente no está para la persona natural, la persona que no nació de nuevo, que no recibió a Jesús. Ahora, como Dios es tan perfecto y maravilloso, en lo natural, si se podría decir, en nuestro cerebro, digamos que nuestro cerebro es esa parte física y la mente es un programa, ¿no? Si se podría decir, algo que está en función al cerebro. Nuestro cerebro, ustedes saben, para todas las personas, los cristianos o no cristianos, él se renueva todos los días. Una vez que va y duerme, sucede un proceso llamado neurogénesis. No me voy a entrar en eso, ¿no? Pero y está con estudios científicos y psicólogos, y hay gente que estudia eso, que se renuevan sus neuronas, se podría decir, ¿no? O cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que están cansados, sucedió, ay, voy a descansar para despertar mejor, ¿no? Para más frescas mis ideas. O irte a darte una vuelta, también hablan, suceden muchas cosas, pero en realidad, cuando uno duerme, el cerebro es tan perfecto que se renueva. Hay como una limpieza en el cerebro. Entonces eso sucede a todo. Pero la renovación de la mente no le sucede a la persona que no tiene a Cristo. Y eso, lo que yo les hablaba de la renovación del cerebro, es algo que sucede automáticamente. Dormís y es como que sos renovado. Pero la renovación de la mente no es automática. Es una decisión, ¿no? Que hablábamos y Mari también lo enfatizó ahí, ¿no? Es una decisión donde yo decido no darle lugar a lo que estoy viendo, no lo que hablaba una pastora Karina, experiencias, situaciones, sino darle lugar a su palabra. Y hay hermosas promesas, ¿no? Miren lo que dice, yo quiero que leamos, por favor, me encanta cómo nos hace bien renovar la mente. Realmente, en Isaías 26, en el versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otra versión dice imaginación, después podemos hablar de eso también, porque en ti ha confiado. Ese perseverar habla de esa renovación de la mente, porque como hablábamos, podemos vivir una vida preocupada, ansiosa, ¿sabes? Cuando estás pensando tanto, y ustedes saben también algo que yo comprobé, yo hice un estudio y decía, la mente tan preocupada pierde la memoria, ¿no? O sea, les estoy hablando algo así bien por encima, ¿no? Porque es muy interesante todo ese estudio. Pierde la memoria. ¿Y saben qué me pasó a mí? Yo viajé el viernes a verla a mi hermana y estuve una semana con muchas cosas y le di lugar a la preocupación en varias situaciones.
Ustedes saben que yo preparé un regalo bien bonito para darle a ella y a mi cuñado, y fue así, con toda una organización, estaba todo perfecto y me olvidé. Llegué a Sao Paulo y me puse a llorar porque dije, no puedo creer, mi mente estaba pensando en tantas cosas que cuando salimos, lo más importante que era para mí, porque mi hermana vive en Francia, es difícil verla de nuevo, ¿cómo me voy a olvidar su regalo? No puede ser. Y me puse a orar en lenguas, estaba llorando y se me vino esa parte del estudio. A veces no te renovaste, estabas tan preocupada y me acordé de este estudio que dice, estás tan preocupada, estás tan tu mente en tanta cosa, y no estoy diciendo que puedas estar en cosas malas, ¿no? Sino en tantas cosas en el día a día que perdés memoria, que te olvidas. Y yo dije, no, en ese momento obviamente no le di lugar a la condenación, me renové, claro que sí, en ese amor de Dios, que me encanta lo que hablaba la pastora Karina, porque solo podemos conocer el amor de Dios a través de Jesús, ¿no? Y ese momento me renové y dije, wow, y por eso lo comparto, ¿no? Entonces, cuando vivimos esa vida en preocupación, ansiedad, es porque no estamos con una mente renovada, descansada en su amor. Vale la pena parar, vale la pena darle lugar, ¿no? Y aquí habla que Él guardará en completa paz, ¿no? Imagínense una vida descansada, paz, llena de Él, saturada de su palabra. No tenés lugar ya para el miedo, para el afán, la ansiedad, si estás dándole lugar a Él. Y habla así, cuando perseveras en eso, es un día a día, es todos los días, ¿no? Es todos los días. No es esa vez solamente que acepté a Jesús y ya, es algo de todos los días, ahí yo voy a tener esta paz. Entonces, así como para contarles un poco de esta experiencia. Y también hay un Proverbios que quiero que leamos, por favor, que está en Proverbios 23:7, y que dice así, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Pastora Karina, después de todo lo que hablamos en este momento, la importancia de renovar nuestra mente, ¿no? De lo que pensamos, y le damos lugar a una vida de ansiedad, de preocupación, lo que dice aquí en el proverbio, ¿no? Como piensa es Él. Una vida feliz, próspera, exitosa, depende de cuánto yo me renuevo en su palabra, depende de cómo yo pienso. ¿Qué nos puede decir a eso? En realidad sí, porque vamos por parte. La vida exitosa nosotros la tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos una vida victoriosa en Cristo Jesús. O sea, nosotros ya tenemos esa vida. El punto está en disfrutar esa vida. Y disfrutar esa vida implica que yo pueda pensar, como la palabra dice, acerca de mí y acerca de todos los asuntos. Entonces, la preocupación, la frustración, como vos dabas ciertos ejemplos, tienen que ver con estar pensando de una manera que no es acorde a la palabra de Dios, es decir, no es a lo que Dios dice de mis situaciones, de mis circunstancias, y no es de acorde a quien yo soy también en el Señor, ¿sí? Entonces, la preocupación o la ansiedad tiene que ver con una mente desenfocada, que no está enfocada en la palabra, que no está en esa confianza que trae descanso, porque recordemos que la fe en el Señor siempre trae descanso en cualquier asunto y no trae afán ni ansiedad. Entonces, cuando hablamos de renovación de la mente, siempre lo que estamos hablando es que a través del conocimiento de la palabra, a través de que adquirimos los pensamientos, ¿verdad? Se establece la verdad de Dios en nuestras vidas. Esa verdad nos permite a nosotros operar conforme a quienes nosotros somos y liberar la vida de Dios, fluir de acuerdo a quienes somos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar, como lo hablábamos al principio, nos limita. Aunque tenemos el potencial y tenemos la capacidad de Dios en nuestras vidas para vivir en victoria, para vencer, tenemos dominio propio, tenemos todo en el Señor por medio de su Espíritu, pero cuando nosotros no conocemos esta realidad, cuando nosotros no sabemos que eso está en nuestras vidas y que nosotros podemos ahora vivir de esa manera, podemos actuar conforme a quienes somos en Jesucristo, ya no más gobernados por esa mentalidad vieja, desquiciada, esa mentalidad negativa, esa mentalidad, no sé, iracunda, esa mentalidad, esa vieja persona, esa vieja mentalidad. O sea, cuando nosotros nos metemos
metemos en la palabra, decimos, wow, Señor, ¿verdad? Yo soy una contigo y derramaste tu amor en mí, o sea que amar debería ser el fluir natural de tu vida en mí, no es una cuestión de esfuerzo, no es que tengo que andar, tengo que amar a este y yo no lo puedo ni ver, no, es una cuestión del fluir. Es una cuestión de que yo y el Señor somos uno, su amor está en mi vida, yo voy a permitir este fluir cuando yo por la palabra pueda aceptar que esa naturaleza de Dios es la que está en mi vida y que ahora yo ya no soy como esa vieja persona, porque esa vieja persona murió, la persona rencorosa, la odiosa, eso murió en la cruz. Yo ahora soy lo que Dios dice que soy, su hija, y no solo su hija, su representante en la tierra. Soy su expresión también. Entonces Dios se expresa a través nuestro, Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, Dios fluye a través de sus hijos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, empezamos a darle lugar al fluir de la vida que tenemos. Empezamos a vivir conforme a lo que somos de verdad en nuestro espíritu. Por eso la renovación de la mente es tan importante, porque ya somos lo que Dios dice que somos y eso no lo va a cambiar nadie. Somos lo que Dios dice que somos, sus hijos amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos personas unidas al Señor, llenos de su Espíritu Santo, de su autoridad, de su poder. Pero yo no voy a operar de esa manera hasta que yo no renueve mis pensamientos y pueda ver esta verdad en la palabra y aceptarla en mi corazón, creerla y vivir conforme a ella. Entonces hablábamos al principio, la renovación de la mente no tiene que ver con información, no es una cuestión de adquirir información, llenar la cabeza con un montón de conocimiento. No, la renovación de la mente es cuando yo veo en la palabra una verdad, creo esa verdad, por lo tanto soy transformado conforme a ello y empiezo a vivir conforme a esa verdad. Soy transformado en mi manera de pensar. De repente lo que no veía ahora lo veo en la palabra y me doy cuenta que yo soy de determinada manera, yo soy santo y entonces como sé que soy santo delante del Señor, empiezo a actuar como tal, empiezo a caminar como tal y entonces la santidad no es una cuestión impuesta, no es una cuestión de reglas, es una cuestión de mi identidad, es mi identidad, es quien yo soy en Jesucristo. Yo soy santa porque Él me hizo santa, yo soy justa, yo tengo su amor, todo eso lo veo en la palabra y cuando yo lo acepto, porque el punto es ese, porque yo lo puedo saber, pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer, es verdad, mi mente vieja me dice que no soy esa persona, mi mente vieja me trae a memoria mis equivocaciones, mi mente vieja me trae toda la parte que no renové todavía, me trae, no sé, que todavía le grito al nene, me trae la mente y el enemigo y todo, pero acá no se trata de lo que yo piense, o de cómo yo me sienta, o de lo que el enemigo dice de mí. Acá se trata de si yo estoy creyendo lo que Dios dice de mí en la palabra, porque como yo piense, voy a actuar, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, cuando yo empiezo a ganar rápidamente la batalla esta de renovar la mente, cuando yo acepto lo que Dios dice que soy. Pero tengo que comprender algo. Cuando yo acepto la verdad se manifiesta en mi vida, ¿eh? No es yo soy y no hay fruto. No, es yo soy y esa verdad da fruto en mi vida. Hay evidencia de que yo fui transformado y yo creo que soy lo que Dios dice que soy. Y no solamente lo creo, sino que actúo, ando, camino en mi andar con Dios como Él dice que yo soy. Y la gente lo puede notar. Hay evidencia de esa verdad en mi vida. Y las evidencias o el fruto es lo natural. Es lo normal, es lo que va a fluir cuando yo estoy creyendo la verdad de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces la renovación de la mente es tan importante, porque a veces vemos creyentes que trabajan por ser lo que en realidad ya son en su espíritu. Pero ¿qué pasa? Lo quieren manifestar desde el ámbito natural, lo quieren manifestar naturalmente. Ellos gobernando la situación, ellos controlando su ira o su enojo, como un dominio natural, cuando en realidad es un fluir del espíritu, cuando en realidad es aceptar que yo soy lo que Dios dice que soy y puedo operar conforme a lo que Dios dice que yo soy. Antes no lo era, antes no lo tenía, antes no podía controlar las situaciones, antes no tenía otra manera de actuar, pero ahora en Cristo yo soy una nueva persona, tengo una nueva manera de vivir la vida.
Ya no más como antes, ahora como el Señor dice que puedo, ahora como el Señor dice que yo tengo. Yo cuando entiendo estas cosas, la vida cristiana es tan poderosa, tan hermosa, porque yo renuevo mi mente y entonces yo comienzo a vivir como su hija amada, comienzo a vivir como quien tiene su favor en todo, no porque soy perfecta, sino porque yo sé que soy su hija. No porque soy perfecta, sino porque yo sé que soy una persona santa delante de Él por causa de Jesucristo. Entonces es tan importante, la palabra nos trae esta renovación, esta transformación en nuestros pensamientos y nos permite disfrutar una vivencia, vivir esa palabra, vivir esa realidad. Eso es lo que hace la palabra. Nosotros leemos, pero cuando yo creo, yo vivo lo que creo. Cuando creo, lo experimento. Por eso la renovación de la mente es tan importante, porque ¿qué dice Romanos? Que en la medida que vemos, entendemos, el Espíritu nos da a conocer esa verdad, nosotros creemos que esa es la verdad, y esa verdad gobierna nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra cuando nos renovamos? Comprobamos. La renovación de la mente hace que cada día vos compruebes en la práctica que esa verdad es tu realidad. Vos podés decir, no, sí, la paz de Dios, pero cuando vos crees que Él guarda tus pensamientos en perfecta paz, cuando vos crees, vos experimentás esa realidad en tu vida. Y así es con todas las cosas. Cuando creemos, experimentamos. Cuando creemos, vivimos lo que estamos creyendo. Por eso es tan importante, cuando hablamos de la renovación de la mente, comprender que se trata de creer lo que la palabra dice y no lo que nosotros pensamos o interpretamos. No ideas. Nosotros necesitamos ver y creer su palabra y aferrarnos a ella, aunque muchas veces, naturalmente, no estamos viendo eso en nuestras vidas. ¿Verdad? Muchas veces no lo vemos. Muchas veces nos juzgamos, nos condenamos, muchas veces enfrentamos situaciones y naturalmente ni siquiera vemos ni asomarse una victoria. Pero cuando yo voy a la palabra y renuevo mis pensamientos y digo, no, yo tengo una victoria segura por medio de Jesús. O sea, no importa qué tan oscuro y complicado esto se vea, o sea, yo tengo asegurada mi victoria porque la palabra dice que yo tengo victoria por medio de Cristo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir, dijo. ¡Wow! ¡Qué declaración poderosa! Yo sé vivir y no tenés esto. Él menciona situaciones naturales, en lo poco, en lo mucho, situaciones naturales, pero todas esas situaciones no podían modificar la revelación interna, el entendimiento que él tenía de quién él era delante del Padre, quién él era en Jesucristo. Y él sabía que toda circunstancia resultaría finalmente favorable para su vida por causa de Cristo. Entonces hay que ver cómo medimos nuestras circunstancias, porque cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, lo que para otros o para nuestra mente natural puede ser una pérdida o una cosa, en realidad en Cristo es algo poderoso, es una victoria, son cosas que están sucediendo y que son tremendas para nuestras vidas. El apóstol Pablo miraba sus circunstancias en base al propósito de Dios, en base a lo que Dios lo había llamado a él. No miraba las cosas de forma natural y decía, uy, qué derrotado estoy en prisión. Me encanta Pablo, nos enseña la vivencia, nos enseña la experiencia con la verdad. Pablo está en una prisión, escribe una carta y él se atreve a decir, yo estoy acá recontento porque aunque yo estoy prisionero por predicar a Cristo, acá hasta los del palacio se convierten, dice Pablo. Miren, él está mirando como Dios mira. Y él está diciendo, esto a los ojos naturales es un retroceso. Piensan que me tienen encarcelado, que estoy atrapado, que se terminó el ministerio de Pablo, pero acá los guardias se convirtieron, dice él. Entonces, ¿cómo miramos? ¿Qué es pérdida o ganancia? ¿Según qué evaluamos pérdida o ganancia nosotros? ¿Según qué evaluamos victoria? A veces nuestro pensamiento de victoria, nuestro pensamiento de vida abundante, en realidad es un pensamiento completamente mundano. Es un pensamiento que viene totalmente del sistema mundo. Y pensamos que éxito es éxito como lo define el mundo. Pero para nosotros el éxito tiene que ver con
la voluntad de Dios en nuestras vidas, estar comprobando su voluntad, estar experimentándola, estar haciendo aquello por lo cual el Señor nos ha llamado, aquello que Él nos ha encomendado, aquello para lo que nos ha equipado. Eso es éxito y victoria, aunque a los ojos naturales puede parecer que no. Por eso la manera de pensar es tan importante, porque si no tenemos esa manera de pensar conforme a la palabra, vamos a ser llevados muchas veces por pensamientos ajenos. Las personas te pueden hacer creer que estás derrotado y acabado, cuando en realidad quizás estás en el mejor momento. Aunque parezca naturalmente todo contrario, en realidad estás en tu mejor momento, en una victoria segura. ¿Verdad? Entonces, la forma, ¿qué quiero decir con esto? La forma en la que miramos las cosas es importante. ¿Desde qué perspectiva estoy viendo las cosas? La renovación de la mente nos ayuda a ver como Dios ve. Aleluya. A ver nuestras circunstancias como Dios las está viendo y no como humanamente se pueden estar observando. Nos enseña la renovación de la mente, la palabra de Dios nos enseña que nos veamos como Dios nos ve hoy en Jesucristo. Y nos ayuda a despojarnos de tanta cosa rara, tanta tradición, tanta religión, tanta imposibilidad de experimentar la relación que realmente Dios nos regaló. O sea, yo cuando pienso en la unidad que tenemos con el Señor, todavía, como dice Pablo, no lo he alcanzado, no he llegado, o sea, no logro entenderlo. Y siempre medito, pero es que no entiendo, no lo logro todavía comprender del todo la unidad que tenemos con el Señor, pero es que somos uno con Él, dice la palabra. Es que por la fe estamos unidos, a Él le plació. Y eso cuando decimos, tenemos todo en Él, es verdad. Ese es nuestro pacto. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y es una realidad espiritual poderosa. Amén. Pero Amén. claro, es que entender ese pacto, entender esa verdad, nos lleva la gracia es maravillosa. Es tremendo. Es tremendo porque nosotros estamos hablando de unidad y quizás hay muchos creyentes que sienten que están separados de Dios. ¿Verdad? Y que piensan que están separados de Dios. Y ese pensamiento no es conforme a lo que la palabra dice. Wow. Entonces, qué importante pensar como Dios dice. Él dice que yo y Él somos uno para siempre. Que Él se unió. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y eso es en cada asunto de la vida. Me despierto, me levanto, me acuesto, duermo. Yo soy una con el Señor. Gracias, Amén. Dios. Somos uno. Estás en mí, yo estoy en ti y eso es para siempre, Padre, gracias. Esa es una realidad de la que disfrutamos nosotros. Entonces hay tantas cosas poderosas que la palabra nos enseña de nuestra realidad en Cristo y que nosotros podemos comprobar diariamente. Qué importante, ¿no? Renovar la mente, decir, wow, esto que dice la palabra, esto es profundo. Verdad. Es maravilloso. Hermoso todo lo que está diciendo la pastora, porque realmente un vivir en eso profundo que es la gracia, en decir, wow, porque es que yo aún no estoy comprendiendo la profundidad de lo que es estar en la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. El otro día lo estaba así meditando tanto y de pronto digo, wow, pero si tengo la mente de Cristo, quiere decir que tengo ese poder creativo de Dios en mis pensamientos, porque son en sus pensamientos que Él primero tuvo las cosas antes de comenzar a hablarlas. Y eso es lo más bello, porque la palabra de Dios nos llama a que tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo como Él es. Creo que está en Romanos capítulo 4, que dice que Dios es un Dios que habla de las cosas que no existen como si estuvieran existiendo. Y yo estoy viviendo unos momentos, como podría decirle que estoy en esto, que Señor, me despierto todas las mañanas y yo sé que tengo tu mente. Es que me trabaja 10 noches saber que tengo la mente de Dios, porque yo digo, Señor, tus pensamientos son tan grandes y tan profundos que yo siento cuando te estás amando, que yo siento cómo las puertas se abren y de cosas de la nada, y estoy viendo la bendición sin hablar. Porque solamente estoy todo el tiempo pensando, pero que tengo tu mente,
ocupar en hacer esto, pero porque tengo tu mente. Estoy en el trabajo, ¿para qué voy a buscar la respuesta? Jesús, tú me das la respuesta, tú me das la solución, tengo tu mente. Y en eso quiero profundizar un poco más, pastora. Un poco más, porque hay muchos cristianos, lamentablemente, que lo saben de memoria. Esto es que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero, ¿qué tan profundo puede ser eso? ¿Qué es lo que, especialmente lo que quiero llegar a la pregunta es, ¿qué puede usted decirnos con respecto al poder de la imaginación? Bueno, wow. Tenemos la mente de Cristo, volvemos a la palabra, eso es una realidad. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros estamos renovando los pensamientos conforme a la palabra, pero tenemos la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios. Ahora, la imaginación es bien poderosa, para bien o para mal. Para bien o para mal, ¿no? Porque cuando nosotros imaginamos, lo que hacemos es, y es fe, porque imaginamos y traemos como eso es imaginación, traer una imagen, ¿verdad? Traer a la mente una imagen de cierta situación, de cierta circunstancia, ¿verdad? Y creo que la palabra de Dios hace eso con nosotros, nos trae una imagen, la imagen de lo que Dios dice, la imagen de lo que Dios ya hizo. Todo el tiempo, la palabra trabaja con nuestra imaginación. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros meditamos, viene la imagen, la impresión, esa idea clara, podemos vernos. ¿Cuántas veces solo con meditar la palabra viste tu victoria? ¿Cuántas veces atravesamos situaciones y por oír la voz de Dios ya vimos el final? Y nos gozamos por anticipado, y el otro que está a tu lado dice, ¿pero qué estás haciendo? Si está terrible esta situación. Pero vos, por el Espíritu que te habla, vos por la palabra, vos por meditar en el Señor, le diste lugar, y la imaginación trajo, o sea, la fe te llevó a ver el panorama que Dios quería que vos vieras. Y ese panorama es poderoso y es un panorama de victoria, y eso sucede cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros, cuando le damos lugar a su palabra, cuando le damos lugar al Espíritu Santo. Estas cosas suceden. La imaginación es poderosa, más poderosa cuando se trata de la palabra, ¿no? Más poderosa cuando permitimos que esa imaginación vaya de la mano, ¿verdad?, con lo que Dios está hablando, con su palabra. Porque también podemos correr el riesgo de usar la imaginación para el otro lado y caer en derrota, en frustración y en fracaso, solo porque estamos desenfocando nuestra mente de lo importante que es el Señor y su palabra, y nos estamos enfocando nosotros humanamente a veces en circunstancias, situaciones, y nuestra imaginación se va a disparar más bien por incredulidad, y vamos a sufrir anticipadamente cosas que quizás nunca sucedan, como pasa mucho, y vamos a hacer películas terribles con finales catastróficos que quizás nunca experimentemos. ¿Solo por qué? Porque tenemos una mente desenfocada. Porque permitimos que la mente vuele por donde quiera. Cuando nosotros tenemos que llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Que se someta. No debemos darle libertad ni lugar. Tenemos que someterlo a esta verdad. Y a todo pensamiento conforme a esta verdad, a ese pensamiento le damos lugar. Le damos lugar, lo meditamos, le damos lugar a la imaginación, le damos lugar a todo. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar va a traer la manifestación, el fluir constante de la vida de Dios, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Hay tanto por seguir creciendo y aprendiendo acerca de nuestra realidad en Jesucristo. Hay tanto, a mí me entusiasma lo poquito que puedo ver en la palabra, o que pude ir aprendiendo. Produce una transformación tan grande en nuestras vidas, en tu relación con Dios, en tu relación con las personas, saber quién sos en el Señor. En tu ministerio, lo que el Señor te llama, el conocer las realidades, el conocer esta nueva creación, el conocer que el Señor hizo con nosotros y cómo nos equipó y todo lo que depositó. Ay, hermanos, trae tanta paz a nuestras vidas, tanta confianza, tanta seguridad. Es tremendo cuando empezamos a conocer. Yo no sé cómo explicarlo, porque puede sonar muy mal, porque puede sonar como algo, no sé cómo explicarlo. Vieron que, no sé cómo decirlo,
es que es tan tremenda la obra de Dios en el Hijo de Dios, en la nueva creación, que claro, que cuando uno lo dice ligeramente, que todo lo podemos, que todo lo tenemos, que pues, suena soberbio, y la gente mira tu realidad y dice, pero ¿qué tenés? ¿Qué podés? Y te estoy viendo, ¿no? Pero es que esa es la verdad, y cuando nosotros creemos esa verdad, empezamos a caminar conforme a ella y empezamos a ver las manifestaciones, el fruto de esa verdad en todas las áreas de nuestras vidas. No es que estamos locos, es que Dios dice eso en su palabra y nosotros estamos ahí caminando con el Señor, experimentando esas verdades en nuestras vidas. Vamos en subida, vamos en avance, estamos creciendo, pero es tan poderosa esa realidad. Nos ayuda tanto vernos como Él nos ve, nos ayuda tanto a vivir libres de culpa, de condena, a vivir libres de exigencias humanas, a vivir libre de la meritocracia, de estar siempre como trabajando para merecer algo. Saben que conocer cómo Dios nos ve nos libera de la mirada ajena también, que puede ser tan dañina, tan destructiva, que a veces no trae cosas buenas, que a veces es como que esperamos aprobaciones ajenas para avanzar, cuando tenemos la aprobación del Padre, porque Él sabe realmente quiénes somos y lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, cuando yo conozco lo que el Padre piensa acerca de mí, esa estima que Él tiene, esa bendición que Él habla bien de mí, cuando yo me puedo ver en Él, entonces ya todo lo demás cae por tierra. Cae todas esas falsedades, caen las inseguridades en mi vida personal, porque todos tenemos inseguridades, cada vez menos si nos estamos viendo en la palabra. ¿Por qué cada vez menos? Porque cada vez estoy más segura en Él, me siento, me veo, confío, ¿no? Entonces hay tantas cosas que renovar la mente produce en nuestras vidas. Realmente es poderoso lo que sucede, somos transformados, como dice la palabra, a su misma imagen, y entonces esa imagen que está en nuestro interior, esa imagen en el espíritu comienza a florecer hacia afuera, y ya no solo es una imagen dentro, interna, ya no solo es una vida interna, es una vida que se manifiesta, es una imagen hacia afuera, la del Hijo de Dios caminando en esta tierra, porque eso es lo que somos, sus hijos, y estamos aquí como sus representantes, y tenemos su autoridad, y tenemos su poder, y somos la expresión de su justicia, de su amor, de su bondad, lo somos, y no somos perfectos para nada en el andar, pero vamos mejorando, en la medida que vamos entendiendo quiénes somos, vamos liberando esa nueva vida. A veces nos engañan los viejos pensamientos y terminamos actuando como si todavía fuéramos aquel o aquella. Pero bendito sea el Señor que por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos en Él. Y entonces nuestra mente se alinea y nuestro andar comienza a ser conforme a esa verdad. Qué hermoso, pastora, poder mientras te estaba hablando, perdón, Roxana, mientras que estaba usted hablando, pastora Karina, se me venía el recuerdo esto de la mujer que solamente ella se decía, en el interior, ella misma se decía, si solamente tocara el borde de su mano. Ella ya veía, ella tenía una palabra al interior de ella. ¿Y qué es lo que usted viene diciendo? Cuando agarramos la palabra y la meditamos, nos nutrimos de la palabra, nos alimentamos de la palabra, esa imagen la vemos al interior de nosotros. Y esa imagen viene de Dios. Es parte de lo que Él nos está mostrando, porque la palabra está dentro de nosotros. Fíjate el proceso de la palabra en la mujer. Porque la mujer oyó. Sí, ella oyó de Jesús. Ella estaba oyendo. Y ella imaginó si tocare. Cómo la palabra activó la fe, cómo la palabra produjo en ella y ella finalmente obtuvo aquello que vio, ¿no? Ro, no sé si querías hacer una pregunta o qué. Perdón, Roxana. No, estaba por saludar a la gente que está con nosotros y bueno, ahora como que vamos viendo el tiempo y siempre vamos manejando un poco los horarios. Y quiero saludar a la gente que nos acompaña, ¿no? Porque creo que merecen ese tiempo siempre. Así que saludamos a Rosana, gracias ahí por estar, dice, las encontré, bendecida, saluda a Norma, también dice, qué bendición poder disfrutar de tanto conocimiento, un abrazo, amadas hermanas. Selena, saluda desde acá de Argentina, también bendecida Cele,
Nina, también querida amiga, dice bendecidas con toda bendición, hermosos testimonios, hermosas palabras. Nico y Mela dice, hola bellas mujeres, hola amada pastora Cari, un placer escucharla, saludos de Argentina. Natalia Contreras, saluda también. Rosana dice, qué bello todo lo que enseñan, gracias a Dios por sus vidas, mujeres sabias. Diana Coloma dice, saludos de Chile, bendecida. Yarasi, buenas tardes, dice Natalia Contreras, bueno, que estaba ahí acompañando la charla. Marta, nuestra Martita, también está saludando desde Chile, bendecida. Norma dice que se entiende. Marta Colby, saludos. Dice Caro, gracias pastora Karina, doy gracias a Dios por su vida, su ministerio, qué bendecida soy de poder disfrutar de toda esta maravillosa verdad. Abrazo, Cariños a todas estas mujeres bellas de Dios, un besote para Caro, también Cristina, la pastora Cristina dice saludos chicas, pastora Cristina saludos, dice pastora. gracias por estar acompañando, que sigan ahí sumando, multiplicando, como siempre decimos, ¿no? Lo que es este tiempo hermoso que compartimos y toda esta enseñanza, ¿no? Que creo que queda mucho, porque decimos son temas que una cosa va llevando a la otra, o sea, no podés hablar. Yo nunca sé si somos ordenadas, después siempre me pregunto, ¿habremos sido ordenadas, Señor? Bueno, confiamos que sí, que se cumplió. Va siendo claro, por lo que vemos, va siendo claro, están ahí atentos, así que si hay algo que quería compartir también, ¿no? Es que hemos dado como recetas, ¿no? Por cómo tengo que hacer para. Creo que ha estado bien clarito que cómo debemos hacer ese renovar de mente y para qué o por qué necesitamos hacerlo. Creo que eso es fundamental. Y uno de los versículos que había también buscado y que me parece muy interesante y que va plenamente con lo que se ha hablado durante todo este tiempo, es en Colosenses, el capítulo 3, del versículo 1 al 2, de la traducción de la Pasión, que dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nos muestra siempre, ¿no? Que hay una parte nuestra, que hay una responsabilidad nuestra, que hay un compromiso nuestro y que siempre nos está como ahí despertando la palabra, ¿no? ¡Ey! Poné la mirada ¿dónde? En tu problema, en tu situación, en que hoy te falta ese dinero, en que hoy no estás pudiendo pagar esa deuda, en que tenés esta enfermedad que te han diagnosticado, en que te peleaste con tu hijo y se fue de casa. ¡Ey! Despertate. ¿Estás en Cristo? ¿Estás conociendo la palabra? Poné tu mirada allá, en el Señor, en lo que Él dice, en donde estamos nosotros, como dice la palabra, sentados juntamente con Cristo, dice, ¿no? O sea, ahí está. Espectacular. ¿No? Así que algo que quería como para ir también dando la oportunidad de a poquito ir cerrando, pastora Karina, que bueno, ha sido mucho, por eso hicimos un tema sumamente de mucho para desmenuzar, pero bueno, algo que hoy tocó por arribita nada más y que me pareció una pregunta interesante para hacer, el vivir en el pasado. ¿Puede ser ahí una piedra en el zapato? ¿Puede ser este obstáculo para que podamos nosotros experimentar eso que hablamos tanto hoy de los frutos de renovar nuestra mente? Sí, totalmente, porque es como, yo estoy acá, yo estoy en Cristo, estoy acá y mi mente está por allá todavía. Es como, mi mente no está en el presente y mi realidad presente es Cristo. Y en Él es donde yo estoy realmente viviendo mi vida y caminando y andando. Vivir en el pasado es infructífero. No trae nada, no produce nada. Lo que produce en realidad es un estancamiento, un detenimiento en mi vida. El pasado, por eso también, y nunca mejor dicho por la palabra de Dios, cuando dice las cosas viejas pasaron, terminaron, dale de baja en tu mente. Vieron que hay cosas, a ver a cuántos les pasó por ahí, se identifican más. Vieron que hay cosas, yo ya no más porque no hago ese ejercicio, chicas, pero bueno, vamos a hacerlo hoy como, vieron que hay cosas que si uno la trae a memoria le da vergüenza. O se ríe, uno dice, ay, ¿cómo? No pude, uno siente vergüenza de uno mismo, no sé, te caíste en la calle, pasó algo, y vos decís, ay, qué horror esa situación, la querés olvidar, ¿no? Porque es vergonzosa.
Bueno, la palabra dice que toda situación, no solo la vergonzosa, toda situación, todo tu pasado, dice, las cosas viejas pasaron, ya no más, no existen, fueron, el Señor las quitó, todas fueron hechas nuevas, que en realidad nosotros fuimos hechos nuevos. Nosotros fuimos hechos nuevos. Entonces, para lo que el Señor nos enseña, y eso es algo que Él nos enseña, porque Él es el que dice que todo lo viejo pasó. Y también nos está dando como una clave. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó, lo nuevo nació. ¿Cómo disfruto lo nuevo? Comprendiendo que lo viejo ya no es. Dejando aquello que un día fue y ya no más. Ya no es, ya no existe, ya no tiene poder. Súper importante para nuestras vidas. Que podamos dejar el pasado en el pasado. No vivir con pensamientos. No, nuestro pensamiento tiene que ser aquí y ahora Cristo. Cristo es nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos, ¿no? Entonces, no sé si apuntaba a eso, Ro, o específicamente querés que hable de alguna otra cosa, pero con respecto a lo que tiene que ver con vivir en el pasado, la verdad es que nos estanca, y el pasado ya es pasado, ¿sí? Ya no hay nada que se pueda hacer con el pasado, pero con tu presente, ¡wow! Vuelvo a decirlo, con tu presente, ¡wow! Porque tu presente es Cristo, tu presente es poderoso y tu futuro ni te imaginas lo más poderoso que es, porque a medida que avances vas a ir manifestando y fluyendo más y más en el poder maravilloso de la vida que Jesús te dio. Así que tu presente es tremendo en Cristo y tu futuro también. Entonces, ¿por qué mirar el pasado si el pasado está muerto, enterrado, sepultado? Amén. Miremos ahora, miremos a Cristo, veámonos en Él. Ahora nosotros le vemos cara a cara. Qué maravilloso esto, por Dios. Qué maravillosa la relación. Yo a veces en la madrugada medito en eso porque hasta me asusta la relación que tenemos con el Señor. Estamos delante de Él. Como a veces yo publico alguna canción que dice santos y sin mancha. Estamos delante de su presencia, nos relacionamos con Él, hablamos cara a cara, le podemos conocer, le vemos, Él se da a conocer a nosotros, Él nos muestra, nos revela. Esta relación es tan tremenda, tan extraordinaria, esta relación nos transforma, nuestro caminar con el Señor es hermoso, es glorioso. Él hizo una obra tan grande en la persona de Jesucristo que por eso avanzar en el Señor es fácil en realidad. Mira toda la carga que el Señor quitó, quitó el pecado, quitó la culpa, quitó la condena, quitó el peso. Y nos puso ahí en esa libertad, en esa relación gloriosa con Él. Y en esta relación de unidad que tenemos nosotros, ¡wow! Ese disfrute, esa transformación constante que Él está produciendo en nuestra manera de pensar, por conocerle, por verlo. A veces no nos damos cuenta, los otros se dan cuenta que estamos siendo transformados. Pasa el tiempo y ¡wow! Estás crecido, maduraste, ¡wow! ¡Qué bien! Cómo el Señor se ve en tu vida. Y es porque en esa relación con el Señor, en esa relación de amor, en esa relación de aceptación continua, porque es verdad, las personas a veces tienen ganas de tenerte lejos, porque como somos imperfectos, las personas, viste, tienen como registro, guardan memoria, las personas a veces piensan que pasan los años y seguimos igual, pero no es así en el Señor. Si nosotros estamos realmente en esta gloriosa relación y estamos en esta comunión y estamos en la palabra, estamos siendo transformados. Ayer yo era una persona y yo estoy segura que hoy crecí un poquito más, le conocí un poquito más, lo experimenté un poquito más, o sea, estamos siendo transformados constantemente. Entonces, eso es maravilloso, eso es poderoso. Así que si puedo animarles a las personas que están, es a que disfruten esta relación con Dios, no pongan límites, no pongan barreras, dejen la condena, dejen la culpa, dejen las reglas. Esto no estoy diciendo, bueno, hagan de su vida lo que quieran, no, lo que estoy diciendo es que vivas por el conocimiento del Señor, es que vivas en base a esta relación que tenés con el Señor. ¿Me explico? O sea, en la medida que le conocemos,
el fruto va a ser que somos transformados a su misma imagen. El Amén. fruto viene solo. Ocupémonos nada más de esta relación, ocupémonos de esta intimidad, de esta comunión, de este disfrute, de este conocer al Señor. Y entonces estamos siendo transformados a su misma imagen. Y como que, bueno, yo sé, seguramente hay otras personas que puedan hablar mucho más de la renovación de la mente, que a mí me queda un montón de cosas por entender en la renovación de la mente, ¿no? Porque no hablamos nada acerca de las responsabilidades que tenemos como hijos y de todo lo que hemos recibido. Bueno, podríamos hablar de un montón de cosas. Pero yo creo que hoy el Señor quiere que nos enfoquemos en comprender primeramente la relación, que podamos ver la relación que Él nos regala en Jesucristo. Podamos dejarnos amar, dejarnos abrazar. Si hay algo que la gracia me fue enseñando, y yo sé que es algo que a veces como que, ¿no? Algunos dicen, es que el amor transforma. La gracia, el amor de Dios, transforma. Y una de las peores cosas en las que tenemos que renovar nuestra mente por causa de la caída es en eso. Porque después de la caída y de la separación, el ser humano tiene una mentalidad tan horrible, tan autónomo, tan de su propio gobierno. El ser humano después de la caída no sabe discernir el error de la verdad, no sabe. Porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo. Y separado de Él, está perdido. Nada podemos hacer. Pero cuando volvemos a la verdad. Volvemos a la verdad, volvemos a la fuente, a la realidad. Nuestros ojos se abren y ahora podemos realmente ser lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Y podemos vivir conforme a lo que Él siempre anheló y de hecho Él provisionó para que nosotros vivamos. Gracias. Entonces yo creo que a veces hay mucha pérdida de tiempo en cuestiones que no tienen sentido, en condenaciones, culpas, reglas, cosas, y cuando deberíamos estar corriendo la carrera conociendo al Señor, conociéndolo a través de la palabra, dejando que Él nos transforme a través de la palabra. El fruto lo van a ver porque vamos a ser transformados cada día. Yo le decía a mi esposo ayer, pobre, que me aguantaba, ayer en la madrugada, yo le decía porque estaba con el Génesis leyendo, y miren, es un pasaje súper conocido, pero a mí me gusta muchísimo cuando dice que cada especie, y florezca, ¿verdad? Que dice el Señor, y que dé fruto según su especie, y que en el fruto haya semilla, dice, ¿verdad? Entonces cada semilla da fruto según su especie, y cada fruto tiene una semilla. Y hay una ley espiritual, que es la ley de la vida. Entonces, esa ley espiritual determina que la semilla va a dar un fruto conforme a la vida que hay en la semilla. Es una ley espiritual. El fruto va a ser conforme a la semilla, ¿verdad? Conforme a la vida que vos pusiste ahí en la tierra. Y eso a mí, esa ley espiritual, me encanta. Porque luego vamos a ver Cristo, el grano de trigo que muere, y luego nosotros somos su fruto, somos el fruto del Señor. Pero después vamos a volver a ver eso con la vid, la raíz, la vida, y luego los pámpanos que dan fruto. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? Que ya tenemos la vida. Ya tenemos la vida, y esta vida va a dar fruto. Sí, Señor. Ese es el plan. Que la vida dé su fruto, y su fruto es bueno, es agradable, es abundante. Su fruto es Cristo en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Es tan poderoso cuando Gracias, pensamos, cuando lo vemos, cuando lo podemos ver. Señor, árbol bueno, yo soy el árbol bueno. Soy el árbol que tiene tu vida. Por ponerlo en ejemplos de naturaleza, ¿verdad? Amén. Pero me refiero que hay una vida que nos está rigiendo. Hay una vida interna en nosotros. Esta vida se quiere dar a conocer, esta vida se quiere manifestar, esta vida quiere florecer. ¡Pum! Amén. Para afuera. Amén. Y cuando florece, esta vida es fruto que otros comen. Cuando vos permitís que la vida de Dios florezca a través tuyo, esa vida es un fruto del que otros pueden tomar, pueden disfrutar,
Por eso me encanta, porque Génesis dice, está la semilla va a dar fruto, pero el fruto va a tener semilla, y así continuamente. Somos el fruto del Señor, pero también somos alimento para otros, porque otros se están comiendo, se están alimentando de ese fruto, y es una cadena. Amén. Pero siempre es la misma vida la que los hijos de Dios poseen. Esa raíz es Cristo. Jesús. Esa vida es Cristo. Amén. Y esa vida, esa ley de vida que tenemos dentro va a producir fruto. Por eso la gracia es tan extraordinaria, tan escandalosa, porque por eso cuando Pablo predicaba la gracia al principio era como, no, esto es una libertad para hacer de todo. No. Es que lo que verdaderamente necesitamos es conocer el amor de Dios y experimentarlo en nuestras vidas. Amén. Y su vida en nosotros va a dar fruto, va a florecer, se va a manifestar. En la medida que nosotros estemos, como hablamos hoy todo el programa, ahí en la palabra, comprendiendo quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? Bueno, y también seguiremos comprendiendo muchas cosas más, ¿no? Como hijos. Hay mucho para hay mucho. Gloria a Dios, porque nos queda mucho hilo en el carretel, como decimos, ¿no? Para poder estar pronto teniéndola con nosotros nuevamente, a nuestra querida y amada pastora Karina, más que agradecido. No sé si ustedes me están escuchando bien, yo me escucho con mucho ruido. ¿Se escucha bien? Se escucha con ruido, pero se escucha. Si no, despídanse ustedes y yo me muteo, ¿sí? Porque veo que me escucho con mucho ruido. Si quieren despedir el programa, ¿sí? A mí me encantó muchísimo, solo para hacer un último comentario, cuando nuestro espíritu concuerda con nuestra alma, que está en nuestra mente, sucede lo sobrenatural. Entonces concordemos con la palabra, ¿no? Y algo que dijo la pastora Karina, esta posición, esta experiencia, es nuestra responsabilidad, lo que estamos posicionadas en Cristo, vivir eso, que sea nuestra experiencia. Así que continuemos en la palabra. Amén. Gracias.